No, sí, es que con esto se ve mucho mejor. Bueno, hoy vamos a estar arrancando con el tema de maniobras orbitales. Es el primer tema más específico de la materia, de decir, a ver, esto es aplicado 100%. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el concepto de delta V. Vamos a ver que es una forma de medir la energía. Y vamos a presentar los distintos tipos de maniobras orbitales coplanares. La clase que viene mañana vamos a ver los que son fuera del plano. Bueno, vamos a arrancar con lo que es medición del cambio de energía. Vamos a ver que usamos lo que se conoce como delta V. Tiene unidades de metros por segundo. Mide el cambio de velocidad necesario solo en magnitud para ir de una órbita a la otra, y se debe definir en qué dirección aplicarlo, porque esto es solo magnitud. Esto, lo que vamos a ver es que para todas las órbitas que nosotros vamos a ir calculando, vamos a tener un delta V que no nos dice nada en el sentido de dónde hay que aplicarlo, en qué dirección hay que aplicarlo. Simplemente nos dice, bueno, a ver, si queremos ir de esta órbita a esta otra órbita, vamos a tener que hacer este cambio de energía. Bien, y después vamos a ver que lo vamos a terminar relacionando con la performance a través de la ecuación de Tsiolkovsky, que es una ecuación, ahora estoy acá poniéndome la clase para no olvidarme de ningún detalle. Vamos a ver que acá tenemos parámetros que hasta ahora no estuvimos teniendo en cuenta, como la masa inicial y la masa final, o una velocidad efectiva, que eso nos dice la eficiencia de un motor cohete. Entonces, fíjense que este delta V después va a ser de gran utilidad para saber cómo aplicar ese cambio de energía. Bueno, bien, vamos a ver que la gran mayoría de las trayectorias que vamos a estar estudiando acá van a ser con impulsos tangenciales. Vamos a ver si... no, voy a mantenerme por ahora en la anterior. Vamos a ver que la gran mayoría es con impulsos tangenciales. ¿A qué me refiero con impulsos tangenciales? Acá quiero hacer un repaso de lo que es el ángulo de vuelo. No sé si ustedes se acuerdan, en las primeras clases, que vimos un ángulo que nos decía cuán fuera de la tangencial estaba una velocidad. Es decir, tenemos una órbita excéntrica, tenemos nuestro planeta Tierra, y de acá vamos a un punto cualquiera de la órbita. Este punto va a tener una cierta velocidad tangencial. Esta velocidad, disculpen, una cierta velocidad. Esta velocidad va a ser tangencial a la órbita, a la trayectoria. Pero a su vez, acá podemos trazar lo que se le llama, uy, me salió muy arriba, lo que se le llama una horizontal local, que es una recta que está a 90 grados del vector radio. El ángulo entre la horizontal local y nuestra velocidad es lo que llamábamos nuestro ángulo de vuelo. Phi, FPA, que es Flight Path Angle en inglés. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de este ángulo? Este ángulo, vamos a marcar acá un eje, y acá tenemos el perigeo, es decir, donde nuestra anomalía verdadera es 0. Vamos a poner el periapsis, más genérico. De este lado tenemos nuestra anomalía verdadera de 180, el apoapsis. Y en el medio tenemos los puntos intermedios. Ahora, nuestro ángulo de vuelo va a ser igual a 0 si nu es igual a 0 o es igual a 180. Es decir, perdón, o
igual a 180. Es decir, periapsis o apoapsis. En estos puntos, nuestra horizontal local coincide con nuestra velocidad. Esto se puede ver, lo podemos hacer en un dibujito más pequeño. Si yo acá tengo a la Tierra y trazo una línea al periapsis, acá nuestra velocidad va a ser así y está a 90 grados de nuestro vector radio. Entonces, tanto en este punto como en el apoapsis, que me quedó como en el apoapsis, nuestra horizontal local coincide con la dirección de la velocidad. Y después vamos a tener que el ángulo de vuelo, acá me voy a fijar porque siempre me confundo los signos. Un segundito. Acá tenemos que el ángulo de vuelo va a ser negativo. Disculpen, positivo. Me confundo con esto. Va a ser positivo cuando tengamos a nu entre 0 y 180 y va a ser negativo para el resto. Para nu entre 180 y 360. Esto es un tema de convención, en el sentido de que podría ser al revés, simplemente tenemos que tener en cuenta que sea al revés. Esto es cómo se considera el ángulo de vuelo. Entonces, acá van a ver que yo voy a hablar bastante de ángulo de vuelo. Recuerden que es nuestro ángulo entre nuestro vector velocidad y lo que llamamos horizontal local. Sí. ¿Puede ser que sea cero en otro punto? No. Bueno, a menos que sea circular. Si es una órbita circular va a ser 0 en todos lados. Pero si no, va a ser 0 siempre en apoapsis y periapsis. Solamente en esos puntos. Y si uno tiene una órbita hiperbólica, donde solo tenemos periapsis, solo va a ser el periapsis. Sí. ¿Alguna otra consulta sobre el ángulo de vuelo? ¿Cómo dijiste que se definía Entonces, entonces? ¿esto es vos? Sí, el ángulo de vuelo. Bien. En una órbita, yo acá puse una excéntrica porque es de forma más fácil de verlo, porque si fuera circular siempre sería 0. Tenemos una órbita excéntrica, marcamos el vector radio a un punto donde nos interesa saber el ángulo, marcamos el vector radio, marcamos la velocidad, que siempre va a ser tangencial a la trayectoria. Después trazamos una recta que sea una recta constructiva, que sea perpendicular a nuestro vector radio, y en la diferencia entre la dirección de la recta y la dirección de la velocidad es nuestro ángulo de vuelo. ¿Sí? ¿Sí? Preguntas tranquilos igual. ¿Alguna otra consulta? Bueno, esto es importante porque lo vamos a necesitar para hacer el cálculo de maniobras no tangenciales y también para que entiendan por qué es que las maniobras tangenciales suelen ser las más eficientes. Vamos a hablar de maniobra tangencial siempre y cuando el ángulo de vuelo sea 0 en el lugar de aplicación. Entonces, con esto vamos a seguir a los siguientes puntos. Bueno, tenemos dos tipos de maniobras. Hoy vamos a ver solamente las coplanares, pero también están las fuera del plano. Las maniobras coplanares, las maniobras en el plano, aquellas donde el impulso que le aplicamos a nuestro satélite está dentro del mismo plano orbital, nos van a cambiar la excentricidad, el semieje mayor y o el ángulo de perigeo. Es decir, si se fijan, lo que nos va a cambiar es la forma de la órbita. Es decir, no nos va a cambiar el plano orbital sigue siendo el mismo, tenemos la misma inclinación y el mismo RAN, pero nos va a cambiar la forma, el tamaño o la orientación de la órbita. Y por otro lado, las maniobras fuera de plano nos van a cambiar la inclinación y el RAN, que son los dos ángulos que tenemos fuera del ángulo
perdón, fuera del plano de la órbita. Entonces, Perdón, Sonia, sí. ¿no se hacen en simultáneo, siempre por separado? Es una muy buena pregunta y vamos a ver la clase que viene, que no, se pueden hacer juntos. Uno puede hacer un poquito en el plano y un poquito fuera del plano y lograr, por ejemplo, cambiar la inclinación junto con el semieje mayor. Y por supuesto, por limitaciones en el tipo de maniobras que vamos a hacer nosotros, si cambiamos el semieje mayor, también se cambia la excentricidad. Bien, ahora vamos a ver 3 tipos hoy de maniobras. La pregunta clave es cómo elijo entre ellas. Y hay solamente, hay más variables, pero en general hay 2 que son las importantes, que son el combustible y el tiempo. Es cuánto quiero gastar versus cuánto quiero tardar. En general, en las misiones tripuladas vamos a hacer prevalecer el tiempo. Es decir, vamos a querer llegar rápido, vamos a querer llegar de la forma más rápida posible, porque no vamos a querer exponer a la tripulación a radiación, no nos vamos a querer exponer a tiempo de viaje en cápsulas increíblemente chicas, no vamos a querer gastar provisiones en mantenerlos adentro de la cápsula. Bueno, un montón de cosas que no se tienen cuando uno tiene misiones no tripuladas, misiones científicas, bueno, robóticas, llamémoslo, misiones robóticas, que ahí donde lo que va a prevalecer es el combustible. Uno va a querer, bueno, por ahí tardo en vez de 2-3 días, tardo 6 meses, si la misión me lo permite, tardo todo ese tiempo, con tal de gastar menos combustible, y el peso que tendría en combustible lo llevo a la instrumentación. Entonces, por ahí, porque vamos a ver cuando veamos combustible, que son pesos grandes. Estamos hablando de por ahí 5, 6, 7 toneladas de combustible para una misión. Entonces, por ahí en vez de llevar 5 toneladas de combustible, llevamos 5 toneladas de instrumentación, que es una diferencia importante. O capaz nos ahorramos las 5 toneladas y pagamos mucho menos el lanzamiento. Entonces, ahí es donde el tipo de órbita que vayamos a elegir para hacer la transferencia, ahora voy a hablarles de por qué dije órbita, no trayectoria, pero el tipo de órbita que elijamos para ir de una órbita a otra influye muchísimo en estos 2 parámetros. Todas las ecuaciones que veamos hoy y veamos mañana y probablemente hasta la unidad 7 van a ser consideradas instantáneas. Es decir, vamos a considerar que se hacen en un instante, tiempo tendiendo a 0. Esto es porque todavía no vamos a tener en cuenta el tiempo que tardan los motores cohetes en alcanzar esas energías. Eso lo vamos a ver cuando veamos propulsión en sí misma. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Antes de que me parece que ya la próxima, sí, ya arrancamos de lleno. ¿Alguna pregunta con esto? Las cápsulas no están aisladas si la tripulación está sometida a radiación. ¿No deben estar aisladas? En cierta si no, parte se te van a morir en el viaje. Bueno, en cierta parte sí, pero incluso nosotros acá en la Tierra no estamos completamente aislados de la radiación. O sea, sufrimos una radiación base. Y en el momento en el que uno escapa a la atmósfera y más que nada el campo magnético de la Tierra, uno trata de evitar con los materiales correctos, las radiaciones correctas y todo eso, la mayor cantidad de radiación posible. Pero los rayos cósmicos, que eso lo vamos a ver en una clase intermedia, digamos una clase donde no vamos a ver temas de la clase en sí, sino de interés general, vamos a ver el tema de la radiación. Los rayos cósmicos son muy difíciles de frenar. Lo único que los frena es el campo magnético de la Tierra. Entonces, por ejemplo, para viajes a Marte, es súper importante llegar lo más rápido posible. Pero sí, obviamente. Y de hecho, hay mucha gente que argumenta que aún llegando lo más rápido posible a Marte, se van a morir igual. Es un tema serio, es un tema que se está hablando muchísimo. ¿Profes? Sí. Cuando hablamos de maniobras instantáneas, más o menos en la realidad, ¿cuánto tiempo se maneja? Bien, es una buena pregunta. En la realidad, estamos hablando, supongamos maniobras con motores químicos, por ejemplo, un cohete, cualquiera de los que se puedan imaginar. Estás hablando de entre un par de minutos, 1 minuto, 2 minutos, a 5, 6, 10 minutos en un caso súper extremo. Pero fíjate que estamos hablando de minutos. Entonces, en lo que es una maniobra, es relativamente instantáneo. Ahora, esos son motores químicos.
En motores eléctricos hablamos de horas, días, semanas de ignición. Y ahí es donde no se puede considerar instantáneo y hace falta tener en cuenta algunos parámetros para ajustar realmente cuánta energía vas a necesitar para llegar de una órbita a la otra. Por ejemplo, Dawn, que es una misión que fue a Marte, en realidad a un asteroide que está en Marte, está cercano a Marte. Dawn usó un motor eléctrico que es de altísima, o sea, de súper nueva generación, altísima performance, pero estuvo un par de semanas, incluso dicen un par de meses, haciendo ignición para lograr llegar a la órbita final que quería. Así que sí, estamos hablando de minutos con el combustible eléctrico, que es una buena suposición, a horas, días, semanas, meses con los motores eléctricos, donde esta suposición ya no sirve. Pero los motores eléctricos no se hacían pequeñas igniciones cada vez que pasaba por el punto para ir agrandando la órbita. Depende muchísimo de la misión que quieras hacer. En el caso que vos decís es, por ejemplo, para una órbita geo, sí. Para una órbita de transferencia geoestacionaria, sí, porque es la forma más eficiente de hacerlo. Pero si vos querés mantener una órbita circular, podés mantenerlo constantemente encendido y va a funcionar muy bien. Si vos querés ir de una órbita baja a una órbita geo con un motor constantemente encendido, va a ser bastante complicado. Pero sí. ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? Bueno, entonces arrancamos con el tema de hoy, que es maniobras coplanares. Vamos a ver dos tipos de maniobras coplanares tangenciales y vamos a ver también maniobras no tangenciales. Las tangenciales que vamos a ver son la transferencia de Hohmann, las órbitas de transferencia de Hohmann y las órbitas de transferencia bielípticas. La de Hohmann probablemente ya lo vieron, en mecánica racional lo ven, y también es una de las más comunes que se hacen en cualquier misión. Así que esta es como la maniobra de introducción, es la maniobra más fácil de entender y más fácil de visualizar. La bielíptica se usa mucho en transferencias de muy baja energía, donde hace falta, como les decía, maximizar lo que más se pueda el aprovechar el combustible que tengamos. Ahí es donde se usan las bielípticas, donde no hay tripulación. Y las maniobras no tangenciales son maniobras rápidas, bastante ineficientes, pero que se suelen usar para viajes tripulados. Vamos a ver que las maniobras más eficientes en cuanto a delta V van a ser aquellas que usen impulsos tangenciales, pero también, esto no sé si lo digo después en algún momento en las diapositivas, pero también que las Hohmann van a ser las más eficientes para la mayor parte de las órbitas, mientras que las bielípticas van a servir para unas muy específicas. Bueno, acá les dejo para órbitas elípticas el tema del ángulo de vuelo, que es igual a 0 en el periapsis y la coapsis. Y hay que tener en cuenta que la orientación del impulso, más allá de la dirección que va a ser tangencial, la orientación es importantísima. Por ejemplo, si nosotros queremos ir, por ejemplo, a la Luna desde una órbita baja, una órbita terrestre, vamos a necesitar aproximadamente 3.100 metros por segundo de delta V. Esa va a ser nuestra medida de energía. Pero no es lo mismo si lo aplicamos hacia un lado o hacia el otro, en cuanto si lo aplicamos en sentido del movimiento del satélite que ya está en órbita, o en sentido opuesto. Si lo aplicamos en el sentido del movimiento, vamos a ganar una adicional de 3.100 metros por segundo a la velocidad que ya tenía el satélite. Esto después lo voy a dibujar bien con el resto de las órbitas, ahora se lo estoy diciendo en el aire. Vamos a ver que vamos a ganar una adicional de 3.100 metros por segundo a la velocidad que ya teníamos, entonces vamos a terminar con una velocidad mayor y por ende probablemente cercanos a la Luna. Después, bueno, el tema de la inserción en órbita lunar es un tema aparte. Mientras que si lo ponemos opuesto, a la velocidad que traíamos con el satélite, le vamos a tener que restar 3.100 metros por segundo. Y lo más probable es que terminemos estrellados en la Tierra. Es decir, podemos terminar en la Luna o estrellados en la Tierra con el mismo impulso, simplemente por el tema de la orientación en el que se aplica. Bueno, y por último, es importante
Bueno, me faltó acá el tema de la actitud del satélite. Nosotros la actitud no la vamos a cubrir, pero por supuesto en un caso de aplicación real es importante saber la actitud que tiene el satélite, porque si no podría apuntar el motor para cualquier lado. Y para maniobras no tangenciales hace falta conocer el ángulo de vuelo que traemos. Vamos a verlo más adelante. Pero acá es donde el ángulo de vuelo empieza a ser importante, más allá de simplemente conocer que es cero. En las no tangenciales sí hace falta conocerlo. Bueno, arrancamos con las órbitas de transferencia de Hohmann. Voy a borrar esto. Bueno, una órbita de transferencia de Hohmann es un tipo de órbita porque si bien nosotros vamos a usar solamente la mitad, si uno no hace nada, es una órbita completa, que nos va a llevar de una órbita inicial a una órbita final con dos igniciones, con dos impulsos. Entonces tenemos, por ejemplo, si vamos de una órbita circular a otra circular, supongamos que tenemos el punto A y queremos llegar a este punto B, la forma de conectar estas dos órbitas va a ser mediante una órbita de transferencia intermedia que, si cumple con que es tangencial en A y es tangencial en B, va a ser una órbita de Hohmann. Entonces acá vamos a tener un impulso hacia allá, le vamos a llamar delta B en A, y uno hacia allá, que va a ser el delta B en B. Esto ahora vamos a ver bien los números y cómo se calcula. Bueno, este tipo de transferencias nos da el mínimo delta B para llegar de un punto a otro en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los cambios de órbitas coaxiales. Importante, si son órbitas elípticas, ya sea la final, sí está bien, si la final es una órbita elíptica, hay que tener en cuenta que para cambiarle el eje sobre el que está la órbita, hacen falta dos igniciones. Es decir, supongamos que arrancamos, acá está la Tierra, y arrancamos con una órbita elíptica así, y queremos ir a una órbita elíptica, vamos a ver, así. Este cambio va a requerir, supongamos hacia allá, es lo mismo igual, va a requerir dos transferencias. Primero, vamos a tener que ir de esta órbita elíptica a una circular, y de la circular vamos a ir a la elíptica. Es decir, vamos a tener que hacer dos cambios con maniobras de Hohmann. Esto es importante para que sepan que las maniobras de Hohmann consideran solamente de órbita circular a órbita circular, de órbita circular a elíptica en general, o de elíptica a elíptica siempre y cuando mantengan el mismo eje. Esto igualmente después, si hay dudas, lo vemos más en detalle. Para en el video nos ¿sí? convendrá poner las flechas como fuiste de una. Sí, cómo no. Y si no, en el video no va. Bien, sí. Este sería, bueno, el tema también depende acá la dirección de movimiento. La dirección de movimiento, este va para allá, ahora este va para allá. Y en nuestra órbita final vamos a hacer esta dirección. Acá igualmente, en el video quede sí, bien explicado. tal cual. Hacemos de esta manera, como una especie de rulo. Sí. Y la órbita central circular es arbitraria, es decir, esto van a tener que calcular ustedes cuál es la forma más eficiente de ir de un lado a otro. En general va a ser la órbita circular más chica, disculpen, más grande, que puedan usar para no gastar delta B innecesario. Bueno, si volvemos a este caso, donde
Bueno, se suponía que eran dos circulares, pero quedó bastante feo. Igualmente no importa porque estamos yendo de una circular a otra circular o una elíptica, en este caso quedó bastante elíptica. Vamos a tener un primer impulso, el A, que nos va a sacar de la órbita inicial y nos va a colocar en una órbita con un periapsis o apoapsis. Esto al revés también funciona, podemos ir de la órbita grande a la órbita chica, pero en este caso el A va a coincidir el periapsis con la órbita interna y por el otro lado el apoapsis va a coincidir con la órbita externa. Es decir, que nuestra órbita de transferencia tiene dos puntos que coinciden con la órbita inicial y la órbita final. Bueno, creo que para la órbita de la maniobra de Hoffman, la forma más fácil de ver cómo funciona es haciendo las cuentas, es ver cómo se calcula la cuenta para llegar de un punto a otro. Estoy buscando acá cuentas para no hacer lío. Bien. Vamos a definir, esta va a ser, yo en general defino, esta es nuestra órbita de transferencia. Órbita, órbita de transferencia. Este es el subíndice que voy a usar. Bueno, por un lado, vamos a empezar definiendo el semieje mayor de nuestra órbita de transferencia, porque recordemos, para hacer una ayuda de memoria, que tenemos la ecuación BIS-viva, que es lo que vamos a estar usando, que es lo que vamos a estar usando toda la clase, que es b al cuadrado sobre 2 menos mu sobre r es igual a menos mu sobre 2a. Entonces, fíjense, para todos los puntos que nos interesan en esta ecuación, que van a ser el a en la órbita inicial, a en la órbita de transferencia, b en la transferencia y b en la órbita final, necesitamos conocer todos estos parámetros. B, R y 2a. Mu es constante. Parámetro gravitacional estándar. Bueno, entonces, en la transferencia, A va a ser igual, fíjense, A es suponiendo que está el centro de esta órbita, centro, no el foco, A es esto. Entonces, no es otra cosa que decir, este radio inicial, A va a ser igual al radio inicial, fíjense acá, radio inicial, más el radio final, sobre 2. Fíjense que esta es nuestra cuenta para el A de la transferencia, el A de esta órbita. Y después, ya sin calcular demasiado, sí, por supuesto vamos a calcular cuál es el A, pero además tenemos que el tiempo de transferencia, esto es el tiempo, le voy a poner tau porque a veces T es un poco engañoso. Transferencia va a ser el periodo de la órbita sobre 2. Es decir, fíjense que esto es una órbita completa, pero estamos usando solamente la mitad. Entonces, sí. Esos radios son hasta el centro geométrico de la órbita. No, los radios son los radios como los conocemos. Es decir, este va a ser radio 1 y de este lado va a ser el radio 2. Radio final. Yo lo que decía es, fíjate que el semieje mayor va a ser
la medida, digamos, Sí, eso. 2A, exacto. Es R1 más RF es 2A. Entonces, fíjense que tenemos media órbita. Entonces, no es otra cosa que pi raíz cuadrada, nuestro A de transferencia, al cubo sobre mu. Entonces, fíjense que es relativamente sencillo conocer datos sobre nuestra órbita de transferencia. Ahora, por supuesto, lo que nosotros vamos a querer hacer es calcular cómo ir de una órbita a la otra. Es decir, cómo de la órbita A, como de la órbita inicial, vamos a esta órbita a través de nuestro delta B y cómo de esta órbita intermedia, a través del delta B, vamos a la órbita final. Acá yo les dejo en las diapositivas el paso a paso, ¿no? De esto, que se comienza en una órbita inicial, se realiza el impulso en el rayo I, después la transferencia nos lleva hasta el punto B con un rayo final F en la órbita final, se realiza el segundo impulso y ya quedamos insertados en nuestra órbita final. Hay que tener en cuenta que yo acá voy a estar haciéndolo para órbitas genéricas, es decir, si nuestra órbita inicial o nuestra órbita final, o ambas, son elípticas, hay que tener en cuenta que a veces RI no va a coincidir con el AI, con el semieje mayor inicial, igual que el radio final puede no coincidir con el semieje mayor final. Bueno, acá hay una diapositiva subida en la página de la cátedra que ya tiene las cuentas hechas, pero vamos a hacer las cuentas para calcular los cambios de velocidad. Bueno, tenemos que la velocidad en nuestro punto a través de la ecuación viva, va a ser el siguiente. Vamos a hacer puntos A y B en las órbitas finales iniciales. Voy a poner puntos A y B nomás. Vamos a tener que la velocidad inicial, que va a ser igual a la velocidad en el punto A. Yo acá le puse velocidad I, pero le pueden poner como ustedes consideren mejor para terminar de entenderlo. Vamos a poner la velocidad A. Esto es igual a, despejando de esta ecuación, 2 mu sobre RI menos mu sobre AI. Y acá fíjense que es lo que yo les decía, el radio no necesariamente es el mismo que el semieje mayor. Si esto fuese una órbita circular, este es igual a este, y si fuese circular, claro, nos queda que la velocidad es igual a mu sobre A o mu sobre R, porque A y R son iguales en una órbita circular. Pero en este caso, vamos a considerarlo de forma genérica para tener el caso general. Y en B es exactamente igual, velocidad final es igual a la velocidad en B. Yo le suelo poner velocidad A y velocidad B, porque hay que aclarar que esto es velocidad final e inicial. Porque la velocidad en A, después de hacer la maniobra, va a ser diferente. Bien, y esto es igual a 2 mu sobre radio final menos mu sobre A. Esto van a ver, esta cuenta les va a quedar grabada en el cerebro, como que ya después es 2 mu sobre R menos mu sobre A, la van a usar todo el tiempo. Bueno, pero ahora lo que queremos saber es cuál va a ser la velocidad final, la velocidad que vamos a tener en A cuando tengamos la transferencia y en B sobre la transferencia. Para poder calcular estas diferencias de velocidades que yo les decía, que se miden como delta B, delta de velocidad. Bueno, entonces, acá tenemos puntos A y B, que los voy a escribir un poco más chicos arriba, así ya nos queda. Entonces, bueno, velocidad inicial es igual a 2 mu sobre RI menos mu I raíz cuadrada
Y la velocidad BF final es exactamente lo mismo, pero con radios y semieje mayor finales. Bien. Y recordemos también por las dudas que nuestra A de transferencia es igual a radio inicial más radio final sobre 2. Bueno, no más. Bien. Ahora, para calcular las velocidades en A y en B, ese sí. Perdón, una pregunta de Sí. lo que dijiste recién. El punto A es el punto de inicio, entonces velocidad inicial es cuando arranca la maniobra en A, pero una vez que ya está la maniobra, el punto A tiene velocidad final y lo Bien. mismo en B. Bien, vamos a tener, esto es una buena pregunta, vamos a tener 4 velocidades al final de todo este cálculo. Vamos a tener la velocidad en A, llamémoslo inicial, la velocidad en A transferencia, la velocidad en B de transferencia y la velocidad en B final. Entonces, esta es nuestra órbita inicial. Esta es la velocidad en A una vez que aplicamos la maniobra de transferencia. Esta es la velocidad en B sobre la transferencia antes de aplicar la segunda maniobra. Y esta es nuestra velocidad final. Entonces, esto es órbita inicial. Esto es luego de el delta B en A. Esto es antes de delta U B en B. Y esto es órbita final luego de delta B en B. Ahí es decir, creo que ahí se entiende un poco mejor toda la sucesión. Nosotros acá vamos a tener una velocidad inicial, una velocidad final, y acá una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Más o menos estamos con esto? No sé si... O sea, la órbita B, Sí, la del punto B, antes de ser alterada, vendría a ser la transferencia. la de transferencia. Sí, Está exactamente. bien. Gracias. Por favor. Acá tengamos en cuenta que nuestro satélite va a ser el siguiente recorrido. Voy a hacerlo nuevamente, porque a veces por ahí es difícil de ver el recorrido que va a ser el satélite. Nosotros vamos a empezar con esta órbita, chiquitita. Pero nosotros queremos llegar a una órbita más grande de un cierto semieje mayor. Entonces, en un radio inicial, que le vamos a llamar A, un punto A, vamos a aplicar una maniobra que nos va a dejar en una trayectoria de esta manera. Una vez que llegamos al apoapsis de esta trayectoria, que le vamos a llamar B, acá aplicamos una segunda maniobra para modificarlo. Ojo, capaz esta es la trayectoria final a la que queremos llegar, ¿no? Pero en caso de que no querramos tener este periapsis y querramos tener otro, acá vamos a aplicar una segunda maniobra que nos va a dejar en una tercera órbita de esta manera. O sea, acá tenemos toda la trayectoria. 1, 2, 3. Bueno, entonces calculamos las velocidades sobre la órbita de transferencia. Segundo que sobre la órbita de transferencia, ¿qué van a hacer? Delta B en A de la transferencia igual a exactamente lo mismo, 2 mu sobre el radio inicial, porque el radio inicial sigue siendo el mismo. Fíjense que nosotros seguimos estando acá, solamente que ahora en la órbita de transferencia. 2A menos mu sobre el A de transferencia.
este nuevo semieje mayor que queremos lograr. Recuerden que acá lo que queremos saber es qué diferencia de velocidad. No, esto, perdón, disculpen, sin delta. Queremos calcular cuál es la diferencia entre estos dos para saber cuánta energía aportarle con nuestro cohete. Y lo mismo vamos a hacer con la B en B igual a 2 mu sobre el radio final menos mu sobre nuestro A de transferencia. Acá tenemos las 4 velocidades de las que hablaba antes. Tenemos la velocidad inicial, la velocidad en A de la transferencia, velocidad en B de la transferencia y la velocidad final. Ahora no nos queda más que hacer restas. Como sabemos que todo está hecho en apodapsis y periapsis, es decir, en puntos donde las velocidades van a ser colineales, no tenemos que hacer ningún tipo de resta vectorial ni nada, sino que solamente con los módulos alcanza. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la dirección de movimiento de las órbitas. Entonces, yo acá no me quiero confundir de orden. Tenemos, voy a borrar este, y lo voy a escribir acá al costado, las dos maniobras que necesitamos, que son delta B en A, supongo que acá lo voy a borrar mejor, queda como... Tenemos delta B en A, que va a ser igual a nuestra B de transferencia en A menos la B inicial, y nuestro delta B en B, que va a ser nuestra velocidad final menos la B de transferencia en B. Profe, Sí. una pregunta que está relacionada, que está Sí. un poco más atrás. Sí. Cuando hoy definimos la ecuación del flujo Sí, cierto. que es delta B también. Sí, a esto solamente se los mostraba para que vean por qué hablamos de delta B. Este delta B después lo vamos a usar en esa ecuación de Tsiolkovsky para calcular masas de combustible. Fíjate que hay una masa inicial y una masa final. O sea, es lo mismo que esto, digamos. Es lo mismo, pero de otra manera. O sea, que vos podés, por ejemplo, igualar. Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, estos delta B después se igualan ahí y es lo que te dice cuánto combustible necesitas. Pero lo vamos a ver en la unidad 7. Eso. Esos delta B son los que pueden comportar. Exactamente. ¿Qué nos dicen estos delta B? Nos dicen, yo vengo con una velocidad inicial de 3.000 kilómetros por... de 3.000 metros por segundo, por ejemplo, y quiero llegar a una velocidad final, una velocidad de la transferencia de 11.000 metros por segundo, que es lo que pasaría en una órbita de la Luna, por ejemplo, disculpen, 7.000 y 11.000, yo vengo con 7.000 iniciales, quiero llegar a 11.000 para la transferencia, mi delta B van a ser 4.000 metros por segundo. Esos 4.000 es esta diferencia que después nos la va a dar el motor. Entonces, estos delta B, después podemos calcular un delta B total, que va a ser el módulo, porque no nos interesa el signo lo único que nos va a decir es la dirección. Podemos calcular un delta B total de toda la maniobra. Es decir, si bien obviamente acá le vamos a tener que poner un delta B y acá otro específico para poder llegar de un punto a otro, para hacer los cálculos del combustible en general hablamos de delta B total. Es el que te pone en la ecuación del tipo. Exactamente. Sí, es el que se pone en la ecuación de Tsiolkovsky, a menos que tengamos más de una etapa, eso lo vamos a ver. ¿Alguna duda sobre esto? Sí. En la ecuación de Tsiolkovsky, Sí. que se relaciona con la masa combustible que usas para hacer ese delta B, Sí, ¿se considera como un motor de 100% de eficiencia? O... ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver, porque eso solamente se los mostraba para que sepan para qué sirve. Después, en las clases de motores, vamos a ver la ecuación, qué significa, de dónde sale, cómo se considera el óxido. Porque ese VE que tienes al principio, esa velocidad efectiva, es lo que te dice la eficiencia del motor. Es, sí, cuánta de la velocidad de salida
convierte en velocidad realmente de cambio de velocidad. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿Se puede usar la, sí, perdón, ¿se puede usar la ecuación para, digamos, no solo entre total, sino que entre transferencia inicial o transferencia final? La de Tsiolkovsky. sí, por supuesto. Sí. Vos podés ver cuánto combustible vas a quemar acá y cuánto acá. Sí, por supuesto. Igual ya les digo, la de Tsiolkovsky, yo se las puse para que vean cómo se va a relacionar después con la performance, pero no es algo que vayamos a hacer ahora. No la vamos a usar hasta dentro de un par de clases. Por ahora todos estos son todos delta V, ahí voy, son delta V ideales, delta V que no consideran un motor, sino teóricos, que digan, bueno, a ver, este es el delta V que yo voy a tener teóricamente. Sí. No, la órbita de transferencia, ¿puede ser que se afine mucho la órbita? En Sí. el caso, veo porque podría haber la arrancada si la órbita inicial es muy baja o algo así. Sí. Vos decís, esto, el tema de Claro. cómo cambiar la forma, sí. Es porque es, en este caso, lo exageré bastante, entre órbita inicial y órbita final, tenemos una órbita intermedia, una órbita de transferencia, que tiene el mismo radio que la órbita inicial en el perigeo y el mismo radio final en el apogeo. Entonces es muy excéntrica. Entonces al ser muy excéntrica, se achata. Por eso entonces conviene arrancar con una órbita inicial baja, pero no demasiado. No, esto en realidad es indistinto. Esto vos lo podrías hacer al revés incluso. Esto podrías hacerlo bajando. O sea, vos acá podrías arrancar con la órbita grande y en vez de llamar A y B, lo llamas A y B y lo haces al revés. El delta V te va a dar igual, porque es el mismo cambio de órbita, o sea, es el mismo cambio de energía. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta sobre esto? Bueno, esta es la órbita de Hohmann. Esta la vamos a usar infinidad de veces. Así que si quedó alguna duda o algo por ahí más, que hay dudas por ahí que son difíciles de preguntar en el sentido de que ni siquiera a veces uno no sabe bien cuál es la duda. Esto lo vamos a estar viendo en la práctica, lo vamos a estar viendo en las próximas clases 1.000.000 de veces. Así que no se preocupen que lo vamos a ver de sobra. Ahora vamos con otra, que es la órbita de transferencia bielíptica. Esta es un poquito más complicada, porque ya no tenemos dos igniciones, no tenemos una sola transferencia, sino tenemos dos. Vamos a ver que estas ecuaciones, disculpen, estas transferencias, van de una órbita inicial a una órbita final, exactamente como la transferencia de Hohmann, solamente que el punto B ya no coincide con la órbita final. Es decir, ahora volvemos a partir de un punto A, de una órbita inicial, pero nos vamos a un punto B, X, un punto B alejado de las órbitas iniciales y finales, y recién el punto C es el que coincide con la órbita final. Esta transferencia se usa muchísimo cuando hay que hacer grandes cambios de radio, grandes cambios de semieje mayor. Es decir, si tenemos una órbita inicial, por ejemplo, no sé, una Leo y una órbita final alrededor de la Luna, es usual irse más lejos y después volver. Esto se vuelve eficiente por un efecto que se llama efecto de Obers, que es un efecto que dice, que muestra que los cambios de velocidad generan un cambio de energía cinética mayor si la velocidad inicial es mayor. Es decir, esto se puede demostrar, si les interesa hacemos la demostración, es bastante cortita. Y lo que vamos a ver es que los tiempos de transferencia son mayores, porque nos estamos yendo muy lejos, pero se reduce el delta V en algunos casos. Entonces, vamos a ver, el mecanismo de cálculo es exactamente el mismo. Vamos a calcular las velocidades iniciales y finales, las velocidades sobre las transferencias, y vamos a hacer diferencia de velocidades para ver delta V. Les voy a mostrar rápidamente el tema del efecto Over, porque después me pasa que hay varios que por ahí más tienen un razonamiento más teórico y medio que no me creen. Entonces, vamos a hacer rápidamente la demostración del efecto Over.
nosotros sabemos que nuestro delta de energía cinética que vamos a tener en estos movimientos, tenemos delta de energía cinética. Acá estoy haciéndolo con energía cinética específica, sin considerar la masa inicial y final, porque todavía no tenemos en cuenta, pero se puede hacer con masa inicial y final y va a dar el mismo resultado en el sentido de que vamos a demostrar que la velocidad inicial está relacionada con el cambio de energía. Va a ser obviamente nuestra energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y acá lo que tenemos es un medio de la velocidad inicial más un delta V al cuadrado menos un medio de nuestra velocidad inicial al cuadrado. Fíjense que acá yo no pongo velocidad final, sino que ya directamente pongo una velocidad inicial más un delta de velocidad. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos calculando qué velocidad adicional le vamos a poner a nuestra trayectoria. Acá hacemos simplemente un despeje. Tenemos un medio, velocidad inicial, más... Siempre acá me fijo porque alguna metida de pata voy a hacer. Velocidad inicial delta V más un medio de delta V al cuadrado menos un medio de velocidad inicial al cuadrado. Acá este se va con este y nos queda que nuestro delta de energía cinética no va a ser otra cosa que un medio de nuestro delta de energía que le estamos metiendo más velocidad inicial por el delta de velocidad. Entonces fíjense que a mismas condiciones, es decir, si yo pongo un delta V, voy a sacar siempre este delta V cuadrado, pero a mismo delta V, la velocidad inicial influye. Entonces si yo este cambio lo hago yendo a 7.000 metros por segundo, 8.000 metros por segundo, que es una órbita LEO usual, no es lo mismo que hacerlo, por ejemplo, en una órbita geoestacionaria, que son 3.000 metros por segundo. Es una diferencia importante, lineal pero importante. Entonces, lo que se suele hacer es decir, bueno, cuando estoy acá, en mi órbita inicial, fíjense que acá sí vamos de una órbita chica a una órbita grande. Cuando yo voy acá, en mi órbita inicial, hago un cambio gigante, hasta acá, hasta la órbita B, y después en la órbita B, mi delta V va a ser muy chiquito, porque ya la energía que necesitaba lo puse en A. Esto lo podemos mostrar con ecuaciones y también vamos a mostrar en qué casos es eficiente y en cuáles no. O sea, que conviene tener una velocidad inicial Más alta. Sí. Es el efecto Doppler. Esto, vamos a poner el nombre, esto es el efecto Over. Físico y matemático alemán que demostró este efecto. Sí, así que sí, nos conviene hacerlo siempre que se pueda en condiciones más aceleradas. Por supuesto, en el caso operativo, cuando uno quiere ir a hacer una realidad, hacerlo a mayores velocidades también implica mayor riesgo. Porque por X motivo nos llega a pasar que no llega a funcionar el motor o lo que sea, tenemos menos tiempo de reacción. Pero teóricamente funciona. Bueno, vamos a hacer... primero les muestro el paso a paso, ¿no? Entonces, arrancamos en una órbita inicial, como hacíamos antes. No lo voy a dibujar porque es bastante incómodo. Tenemos una órbita inicial. Vamos en el punto A inicial. Acá yo lo hago con... Disculpen, yo acá muestro órbitas circulares, pero podrían ser órbitas excéntricas también, no hay ningún problema. Siempre y cuando sean coaxiales. Comenzamos en la órbita inicial y hacemos un primer impulso en un radio inicial 1, un radio inicial I, en el punto A. Ese impulso inicial nos va a llevar a una transferencia 1, una primera órbita de transferencia que nos va a terminar llevando a un punto B. Ahora vamos a ver el tema del punto B, que les adelanto es arbitrario. Es arbitrario y ustedes lo tienen que determinar según
los ahorros de energía que quieran hacer versus cuánto tiempo quieren tardar. En B, vamos a aplicar una segunda maniobra, un impulso, para que este punto A se cambie y podamos ir al punto C. Que este punto C va a coincidir con nuestra órbita final. Y por último, bueno, entonces acá tenemos una transferencia 2, porque ya no es igual a la transferencia 1. Una transferencia 2, llegamos al punto C y aplicamos otro delta V que nos va a frenar y nos va a llevar a nuestra última órbita. Entonces tenemos una órbita, dos transferencias y una órbita final. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? ¿Cuál es el último delta V? ¿No está ya...? Claro, si yo no aplico nada, si yo en la órbita B pongo la transferencia 2 y llego hasta C, seguís volviendo. seguís, exactamente. Seguís de largo. Que de hecho es lo mismo con las órbitas de Hohmann que vimos antes. Si yo no aplico el delta V en B, sigo en una órbita excéntrica de transferencia. Exactamente. Que eso es lo que se hace, paréntesis, en las órbitas de transferencia geoestacionarias. Las GTO son el caso más usual de transferencia de Hohmann. Más usual. Los cohetes te van a dejar, no te van a dejar en la órbita geo, te van a dejar en una órbita de transferencia geoestacionaria, con perigeo en una órbita de transferencia, perdón, una órbita de estacionamiento, de parking, 200, 300, 400 kilómetros, y apogeo en geo. Justo la sigla nos queda igual, pero bueno, el apogeo en 42.000 kilómetros. Ahora, esta órbita, en general los satélites después hacen una transferencia más arriba de todo y quedan en geo. Pero es una órbita bastante usual y hay muchos satélites que la usan directamente para hacer ciencia en esta órbita de transferencia geoestacionaria extremadamente elíptica. O sea que no porque sea de transferencia no deja de ser una órbita. Sí. ¿Qué tenían que compartir la órbita inicial al final? ¿Coaxiales? Ah, sí. O bien ambas circulares, una circular y una elíptica, o dos elípticas coaxiales. Sí. O sea, comparten el mismo eje central. Lo que se le llama el eje, la línea de apsis, porque es la que va del apoapsis al periapsis. ¿Había alguna otra pregunta, me parece? Sí. Sí, yo, pero... Oíste que el delta C, delta de C, está para otro lado. Sí. ¿Cómo hacen para hacer esa maniobra? Cambia la actitud. Cambia la actitud del satélite. Supongamos que vos tenés un satélite que ya, apunto ahí. Vos tenés un satélite que por acá hace ignición, simplemente con ruedas de inercia, con métodos de control, lo dan vuelta y frenan. Por favor. Sí. Para pasar de órbitas elípticas que son coaxiales, siempre hay que pasar por una órbita circular. Sí. Siempre hay que pasar por una intermedia o hacer una no tangencial. Que la no tangencial la vamos a hablar después. Pero para este tipo de órbitas simplificadas sí hace falta pasar por una tangencial intermedia. Bien. Bueno, si más o menos se entiende, vamos a hacer las cuentas para este caso, que es exactamente igual que la Hohmann, solamente que tenemos una cuenta adicional y un radio B que nadie nos dice cómo calcular, más allá de decir optimizar. Es decir, hay que hacer prueba y error. Hay mucho en órbitas que es prueba y error, porque hay casos infinitos donde cada uno tiene limitaciones diferentes, entonces es muy difícil ver dos misiones con las mismas características orbitales. O sea, la órbita de transferencia 1 es arbitraria y tienes que optimizar la 2. Exactamente. Sí. Esa órbita no depende del delta VA. Sí, sí, por supuesto. Pero lo que vamos a ver es que por el efecto Obers, la diferencia en el delta V para ir hasta acá o hasta por acá es lo mismo. Es decir, la diferencia es ínfima. Estamos hablando de que ponele que hasta acá tenemos 2 kilómetros por segundo, vamos a poner 2000, por ahí hasta acá son 2050. O sea, es ínfima la diferencia para ir de un punto B acá a un punto B mucho más alejado. Y eso ya te cambia el punto C, ¿no? El punto C siempre es fijo, porque el punto C
pero sí te va a cambiar el delta B en C. El punto C es tu órbita final. Bueno, entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá tenemos 3 puntos de análisis. Vamos a tener el A, vamos a tener el B y vamos a tener el C. En A vamos a tener una velocidad inicial, que es nuestra órbita inicial, ¿no? Como decíamos, esta es la órbita donde empezamos, que es raíz cuadrada de 2 mu sobre RI menos mu sobre A inicial. Y después tenemos una B de transferencia 1 en A. O bueno, podemos hacerlo al revés, ¿no? 1A transferencia, lo que a ustedes les parezca mejor, va bien. Mientras se mantengan consistentes, eso es formas de llamarlo. Y esto va a ser igual, acá me olvidé de ponerle los contracomas. Nuestro A de la transferencia 1 es igual a R inicial más RB sobre 2. Y el A de la transferencia 2 es RB más R final sobre 2. O sea, fíjense, acá es donde aparece RB, que como les decía, es arbitrario. Y ahora van a ver dónde lo tienen que revisar, básicamente, dónde lo tienen que optimizar. Bueno, y acá tenemos raíz cuadrada de 2 mu sobre R inicial menos mu a transferencia 1. Se quedó bien. Bien, hacemos lo mismo para todos los puntos. El C es exactamente igual al A, en el sentido de que tenemos una órbita bien definida. Acá 2 mu sobre la B final menos mu A final. Este es exactamente igual. Y acá, en vez de tener una transferencia 1, vamos a tener una transferencia 2. Entonces ahí, Perdón, en C. en la Sí. ecuación de arriba sería radio final, ¿no? Sí, tienes razón. Lo estoy haciendo de memoria y me puedo equivocar. Sí, muchas gracias. Sí, si ven alguna error así, me avisan porque se me rompió la tablet con la que daba clases y ahora estoy con el celular. Y es re incómodo. 2 mu radio final menos mu A de transferencia. Bueno, estas dos se parecen mucho a las que habíamos visto de Hohmann. Lo único que cambia es esta del medio, que sigue siendo lo mismo, sigue siendo una velocidad calculada de exactamente la misma manera, solamente que ahora vamos a tener una velocidad en B. Bueno, vamos a llamarlo al revés así. Velocidad de la transferencia 1 en B y una B de la transferencia 2 en B. Esto es la diferencia de la sonda que llega, cambia de velocidad por la maniobra, y es la sonda que se va. Es decir, nosotros llegamos con una velocidad y nos vamos con otra. Acá hay un escaloncito de velocidad. Esta diferencia, la velocidad es exactamente la misma, se calcula igual. 2 mu sobre el radio de B menos mu A de la transferencia 1. Y abajo 2 mu radio B menos mu transferencia 2. Fíjense que ya están viendo un patrón. Se calcula siempre igual. Esto es lo que tiene de lindo la ecuación pitiva que calculamos en la primera clase y la segunda en realidad. Fíjense que estamos haciendo transferencias enteras de satélites de una órbita a otra solamente usando esta ecuación. El resto son relaciones geométricas o vectoriales, solamente que, bueno, estamos hablando de vectores colineales, así que con las magnitudes nos alcanza. Entonces acá tenemos un delta B en A, que va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Siempre ese orden. Final versus inicial. Final versus inicial nos va a dar cuenta de si hace falta frenar o acelerar. Entonces acá tenemos velocidad de la transferencia
1 en A menos velocidad inicial. Acá vamos a tener delta B en B y tenemos B de la transferencia 2 en B menos la transferencia 1 en B. Y acá tenemos nuestro delta B en C, que va a ser otra vez el delta. Velocidad final menos velocidad de la transferencia 2 en C. Bien, fíjense una cosa. Si nosotros tenemos una órbita chica, las órbitas chicas, acá voy a hablar con términos relativos en el sentido de que es poco técnicos, pero si acá tenemos una órbita chica y nos vamos a una órbita más grande, donde este es el perigeo, esta velocidad sí o sí va a ser menor que esta, porque tenemos una órbita circular o excéntrica pero más chica que nuestra órbita de transferencia. Entonces, en el perigeo, esta órbita va a ser más rápida que esta. Esta es positiva, hay que acelerar. Igualmente, no le pongo signos en el sentido de que no los asumo porque, por las dudas, estas ecuaciones después se pueden usar para otros casos. Esta va a depender de la órbita final, pero en general, en la mayoría de los casos, nuestra velocidad inicial también va a ser mayor, va a ser menor a nuestra velocidad final. Acá de vuelta vamos a acelerar. Pero acá, nuestra velocidad final, nosotros vamos a una órbita circular o excéntrica más chica que nuestra velocidad inicial. Y acá estamos en el periapsis, estamos en el punto más cercano a la Tierra. Recuerden que los puntos más cercanos al cuerpo gravitatorio es donde más rápido vamos. Entonces, esta va a ser mayor a nuestra velocidad final. Este delta de velocidad va a ser negativo. Es decir, que acá hay que frenar. Acá vamos a venir con una velocidad altísima y vamos a tener que frenar a una velocidad más baja. Entonces, mi punto con todo esto es que tengan cuidado con los signos. No es incorrecto que les dé negativo, pero sí les va a indicar que hay que frenar. Así que bueno, para que lo vean de esta manera. Y bueno, después por supuesto, como siempre, el delta B total. Le ponemos módulos porque no nos interesa la dirección en el delta B total, en la suma de todo. Porque no importa si es para un lado o para el otro, el delta B hay que tenerlo. Es decir, frenando o acelerando, el gasto de combustible es el mismo. Al único que les interesa es el satélite en órbita, pero nosotros con el motor, cuando lo veamos en la unidad 7, no nos va a interesar. ¿Alguna consulta? Bueno, ahora vamos a ver el misterio del radio B, más o menos cómo se calcula. Acá tenemos una tablita que nos compara, un grafiquito, perdón, que nos compara digamos, las maniobras de Hohmann, que es esta línea gruesa, la curva gruesa en el gráfico, con una infinidad, digamos, de una variedad de curvas bielípticas, de transferencias bielípticas. Acá tenemos un R mayúscula estrella que nos va a mostrar las combinaciones del RB sobre el radio inicial. Y fíjense que acá tenemos infinito, caso límite, es decir, un radio B infinitamente grande. Lo que nos muestra acá es que nunca se llega a cero en el delta B, por supuesto. Uno va a tener un delta B mínimo, 200, 100, y después bueno, tenemos intermedios 60, 40, etc. Entonces, acá lo que nos muestra es que para diferentes RB nos va a dar diferentes delta Bs, pero bueno, hay varios que son válidos, no hace falta que sean necesariamente más de 100, no sé. Pero lo importante de todo esto es cuando la transferencia de Hohmann va a ser una mejor opción que la bielíptica y viceversa. Después también tenemos, que es importante para esta comparación, además del R estrella, un R mayúscula que nos compara el radio inicial con el radio final. Nuestro radio de la órbita inicial
versus el radio al que queremos llegar de la órbita final. Esto, cuidado, es para transferencia circular a circular. Se puede hacer exactamente lo mismo para elípticas, pero es un poco más complejo de armar un cuadro así, porque las elípticas son una familia de órbitas. Bien, acá lo que vemos, por cómo se comportan las curvas versus la de Hohmann, que para radios finales 11.94 veces mayor o menos al radio inicial, no nos sirve la elíptica. La elíptica está fuera de la cuestión, nos va a hacer gastar más combustible que si hacemos simplemente Hohmann. Fíjense que 11.94, supongamos 12, si nosotros tenemos una órbita de 7.000 kilómetros de radio, que es una órbita baja, 7.000, 8.000 kilómetros, y la multiplicamos por 12, estamos hablando de una órbita gigante, una órbita de 80 y pico mil kilómetros, disculpen, 80 y pico mil de kilómetros de radio. 80 y pico mil es casi el doble o el doble de una geo. No llega al radio de la Luna, así que hay algunas órbitas entre la Tierra y la Luna que podrían usar bielípticas. Después, más de 15.58 de relación de proporción, ratio quise decir, proporción entre radio final y radio inicial, sabemos que la bielíptica sirve. Más de 15,6 redondeando. En el medio hay que estudiarlo. En el medio depende de muchas cosas, entonces requiere un estudio más detallado. Probablemente haya que hacer un estudio detallado también de la propulsión misma y todo. Así que bueno, esta es nuestra comparación entre la bielíptica y la de Hohmann. La clase que viene, no la próxima, vamos a hacer un par de ejercicios con estas dos formas de hacer transferencias y vamos a ver la diferencia entre ambas. Una pregunta. Sí. Habíamos dicho que este gráfico está hecho para circulares que era inicial. Inicial y final, ambas. Y estas conclusiones igual siguen siendo las mismas, aunque no sean circulares. No, las conclusiones estas, los números, son para circulares. Ahora, para elípticas hay que ver cuál es tu elíptica inicial, tu elíptica final. Ella es un caso mucho más complejo porque estamos hablando de muchas más variables. Porque acá suponemos excentricidad 0. Ya está, nos sacamos una variable de encima. Con la excentricidad diferente de 0 tenemos un espacio de diseño. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ya con esto, hasta acá llegamos con las maniobras tangenciales planares, coplanares. Es decir, tenemos dos opciones, Hohmann, bielíptica, son las que más se usan. Vamos a ver que las bielípticas también se usan para ir de órbitas más grandes a más chicas, pero tienen relaciones diferentes a estas. Entonces no lo quise poner como parte de la clase para no extenderlo demasiado. Pero probablemente en la clase de práctica vamos a ver, por ejemplo, el caso de que uno quiera ir desde la Tierra a una órbita muy cercana al Sol. Supongamos la típica de por qué no llevamos la basura al Sol para que se queme. No es tan fácil. No es tan fácil porque hace falta unas cantidades de energía más de lo que uno se imagina. Vamos a ver que, por ejemplo, para ir al Sol es más fácil alejarse de la Tierra, irse hasta Plutón y después volver, por el tema del ecuador. ¿Qué tan cerca Está cerca, pero no tan cerca como para que se pueda quemar. Y vamos a ver que cuanto más te acerques al Sol, no es lineal la cantidad de energía adicional que necesitas. Porque estás teniendo un caso límite, donde te estás acercando demasiado. Es como... ¿Hay relatividad entre eso? Sí, ya empieza, pero no vamos a verlo nosotros. Vamos a suponer que todo pasa en el campo de la mecánica clásica. Pero bueno, mi punto es que sí, esto se puede usar para órbitas grandes a chicas, pero todo lo que di hoy, todo lo que expliqué, es para ir de órbitas chicas a grandes. Simplemente hay que tener algunas consideraciones. Son las mismas cuentas igual. Sí, las cuentas son las mismas. Esto es lo que cambia. Sí. Son menos los casos donde yendo de una órbita grande a una chica
la órbita bielíptica es mejor. En general la de Hohmann es la mejor en la grandísima mayoría de los casos. Bueno, vamos a ver las maniobras no tangenciales. Acá es donde entramos al ámbito del diseño de trayectorias propiamente dicho, porque acá vamos a ver que yo les voy a dar una secuencia de ecuaciones para usar, pero donde no hay una respuesta definitiva. Es un espacio de diseño, lo mismo que con este RB, va a pasar lo mismo con las no tangenciales. Vamos a ver que las no tangenciales son trayectorias, fíjense, acá lo vemos, que es bastante un lío, en el sentido de que no es una ecuación que vas de A a B, punto, sino que vas de A a B, eso seguro, pero ¿cómo? Depende de vos, depende de cuán rápido quieras ir, cuánto combustible quieras gastar y todo eso. Nosotros, en nuestro caso particular, vamos a ver un impulso tangencial, es decir, el primero va a ser tangencial, así no nos complicamos la vida, y el segundo es el que no va a ser tangencial. Es decir, el primero se va a aplicar ya sea en una órbita circular en cualquier punto o en una órbita elíptica en el apoapsis o periapsis. Y el segundo, fíjense acá lo ven, la órbita no va a llegar tangencial a la órbita de destino, nuestra transferencia, sino que va a llegar a un ángulo diferente de un ángulo de vuelo cero. Por simplicidad, vamos a hacer que las órbitas iniciales y finales sean circulares, cosa de que en este caso no lo es, pero nosotros vamos a hacer las cuentas para órbitas circular inicial, circular final. Tengan en cuenta que todo esto se puede extrapolar a órbitas elípticas, pero llenaríamos el pizarrón de ecuaciones que no es necesario porque lo que yo les quiero explicar es la metodología de cálculo. Bueno, y como les decía, esto simplemente para aclararlo mejor, estas transferencias las vamos a ver usadas en casos tripulados mayormente, donde queremos realmente reducir el tiempo de vuelo para los astronautas. Bueno, ¿cómo se calcula un impulso no tangencial? Voy a borrar primero todo esto y arrancamos con el diseño. Algo que mientras borro les cuento, por ejemplo, las no tangenciales, cuando ustedes vean, si a alguno le interesa el tema de los viajes de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional, cuando ustedes ven que, por ejemplo, no sé, la Soyuz, la cápsula rusa, hace tiempos récord de ida o de vuelta, incluso la cápsula Dragon, nada más que la Dragon es un poquito más nueva, entonces son un poco más cautelosos. Cuando la Soyuz de repente dicen, tardó 3 horas o tardó 2 horas y media, tiempo récord, es porque hacen este tipo de transferencias. No hacen una de Hohmann, sino que van en trayectorias más directas, más aceleradas. Bueno, vamos a empezar acá. Vamos a empezar con la ecuación de la trayectoria, recordando que R es igual a nuestro semiparámetro P sobre 1 más E coseno de nu, coseno de la anomalía verdadera, que en este caso la anomalía verdadera y todo este tipo de cosas nos va a servir. Porque en los casos anteriores nosotros sabíamos que íbamos de periapsis a apoapsis o de apoapsis a periapsis y nada más. Acá no, acá podemos encontrarnos con la órbita en cualquier punto. Entonces nos va a servir la anomalía verdadera. Y además, por relación geométrica, sabemos que esto es igual que P, también lo podemos escribir como A1 menos la excentricidad al cuadrado. Es un factor de forma geométrico. Esto van a ver que lo hago mucho, de sacar de la galera relaciones geométricas, les digo, porque si no se hace eterno, pero si alguno tiene dudas sobre esto, el Vallado lo explica muy bien y otros libros también. Bueno, vamos a
a usar esta ecuación en nuestro radio inicial, en A. En A vamos a decir que en punto A, con nuestro radio inicial I, vamos a decir que radio inicial es igual a nuestro A de transferencia. Me olvidé de decirles, estamos en el radio inicial, pero sobre la órbita de transferencia ya. No se olviden que coinciden los puntos. Por 1 menos la excentricidad de la transferencia, al cuadrado, sobre 1 más la excentricidad de la transferencia, coseno de nu en A. Ahora, en el caso donde la órbita inicial es circular, sabemos que... disculpen. Ahí está, lo voy a poner. Transferencia. ¿Por qué le pongo la transferencia? Porque la transferencia va a dejar de ser circular. Entonces, sabemos que acá nuestra nu está definida. Ahora, dependiendo si vamos de una órbita inicial más grande o más chica, esto va a ser perigeo o apogeo. Esto depende del caso de ustedes donde estén aplicándolo. Entonces, si nosotros estamos en el apogeo, perdón, en el perigeo, el punto más cercano, entonces, exactamente, perigeo, entonces esto es coseno de 0 igual a 1, y si es el apogeo, es al revés. Es coseno 180 igual a menos 1. Entonces lo que vamos a ver acá es que esto es igual a la de transferencia, 1 menos la excentricidad de la transferencia al cuadrado, sobre 1, y acá hacemos más menos la de transferencia, donde es más en el perigeo o menos en el apogeo. Acá tengan cuidado con esto, porque a medida que vayamos avanzando en las cuentas, este orden va a cambiar. Así que yo siempre voy a ir aclarando dónde es más, dónde es menos. Como les decía, esto va a depender de si este punto A, vamos a la diapositiva anterior, si este punto A es el apogeo o el perigeo de nuestra órbita. Y fíjense que si yo acá veo la órbita de transferencia, que es la que se ve gruesa, sabemos que es el perigeo. Esto lo pueden calcular, por supuesto, una vez que ustedes tengan la órbita de transferencia completa, van a saber si es perigeo o apogeo. Pero bueno, si vamos de una órbita más chica a una más grande, sabemos que necesariamente ese punto va a ser perigeo. Una pregunta. Sí. El delta B, hay dos delta B ahí, ¿no? Sí. Es al mismo tiempo, ¿no? Digamos. ¿Qué te refieres? ¿Se aplican al mismo instante? No, este se va a aplicar... No, digo el de trans B y delta B. O sea, ahí Perdón. tendrías que hacer un delta B en una dirección. Sí, fuera de la tangencial. Bueno, Sí, por eso se llama no tangencial. Sí. ah, Va a ser un delta B, fíjate que acá está prácticamente a 90 grados de la... Espera que lo pongo más grande. Acá, fíjate que es prácticamente a 90 grados. Porque esta es nuestra B de transferencia, esta es nuestra B final. Entonces acá sí es una recta vectorial. Bueno. Después, lo que vemos con esto, nosotros acá tenemos este término, que también lo podemos escribir como 1 menos exactamente, diferencia de cuadrados, más de transferencia. Este puede ser de esta manera. Entonces, acá vamos a poder cancelar, dependiendo en qué caso estamos, unos con otros. Entonces, también podemos decir que en el radio inicial tenemos esta relación,
A de transferencia por 1 menos más. Por eso les decía, tengan cuidado, acá era más menos, ahora es menos más. Voy a mantener perigeo, apogeo, siempre. E de transferencia. ¿Dónde? Menos es el perigeo, más apogeo. Excentricidad. Sí, exactamente, sí. Es excentricidad a semieje mayor. Sí. Bueno. Ahora, con esto nos lo guardamos. Esta es nuestra primera relación de radio inicial con nuestra transferencia. Acá voy a borrar porque ahora vamos a hacer exactamente el mismo trabajo en B, en nuestro punto de llegada. Insisto con lo mismo, está en la página de la cátedra el desarrollo hecho en la diapositiva, por si alguien en algún momento se pierde, está bastante bien ordenado, digamos. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo en B. ¿Cómo? Ah, perfecto. En B, es decir, RF, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces tenemos RF es igual a nuestro A de transferencia por 1 menos L de transferencia al cuadrado sobre 1 más nuestra excentricidad por coseno del nu en la transferencia en B. Es decir, este no va a ser 0 o 180 porque no estamos en perigeo o apogeo. Este, si estuviéramos en perigeo o apogeo, sería una transferencia de Hohmann o elíptica. Entonces, como este no va a ser 0, porque no es tangencial, va a ser un número dado. En general, van a ver, por ejemplo, en Vallado, hacer un ejercicio donde este nu es igual a 120 o algo por el estilo. Es decir, este puede ser una variable o podemos usar otras variables para determinar dónde se va a cruzar. Es como que acá empezamos a jugar con espacios de varias variables. Bueno, y acá, si acá usamos el A de transferencia, si usamos este, usando el A de transferencia como función de RI, que es lo que habíamos obtenido antes, allá, podemos obtener una relación entre RF y RI, porque ahora cambiamos este por la relación que teníamos antes y ahora nos da RF igual a RI. Avísenme si no se llega a ver bien, porque yo desde acá cerca veo que está como muy borroneado todo. Avísenme si no se llega a ver. RI 1 más menos E de transferencia sobre 1 más E transferencia coseno de nu de la transferencia P. Bien, y acá de vuelta este más menos es más perigeo menos apogeo. Y este perigeo y apogeo, no faltaría el 1 menos el cuadrado. Bien, el cuadrado acá desaparece porque hay una relación entre, acá estamos metiendo el... Sí, dame un segundo. Acá lo que está pasando es que está interactuando con el 1 menos C de la RI, exactamente. Tendría que ver bien cómo se lleva esta cuenta, dame un segundo que lo busco. Exactamente, exactamente, porque la de transferencia... O sea, el RI igual a la transferencia por 1 más menos. Exactamente, sí, lo voy a poner acá. Es el A de transferencia igual a RI sobre 1 menos más
Sí, gracias. Acá. Entonces, esta relación interactúa con esta ecuación y se va al cuadrado. Y este perigeo y apogeo depende, de vuelta insisto, con dónde se inicie la transferencia. Si el radio inicial es más chico que el radio final o viceversa. Sonia, Sí. ¿hasta ahora en qué influyó que las órbitas final e inicial sean circulares? En el hecho de que no tengas que estar teniendo en cuenta en qué punto estás haciendo la salida inicial. Y ahora me parece, dame un segundito. Sí, y ahora vamos a hacer los delta B y los delta B también se notan. Porque vamos a ver que, vamos a suponer que en la órbita final, al ser siempre circular, nuestro ángulo de vuelo va a ser el que corresponda. Es decir, el ángulo de vuelo de la transferencia no va a haber que resolver con nada, porque nuestro ángulo de vuelo final es siempre cero, porque es circular. Ahora lo vamos a ver cuando vamos a ver. Bueno, entonces, acá tenemos radio inicial conocido, radio final conocido, porque son circulares como decíamos, ¿no? Radio inicial sabemos de cuál venimos, radio final sabemos a cuál llegamos. ¿Y por qué digo que es importante que sean circulares, como decíamos recién? Porque no va a depender de este nu. Este nu solamente nos va a afectar a la transferencia, pero no importa dónde crucemos, el radio final siempre va a ser el mismo, porque es circular. Y por eso es que es importante que las transferencias, que la órbita inicial y final sean circulares para esta cuenta. Se puede hacer si no es circular, pero sería un lío mucho mayor. Pero bueno, acá tenemos conocido, conocido, desconocido, desconocido. Entonces, despejamos la E de transferencia. Voy a ponerlo acá abajo. Estoy viendo dónde me pongo. Lo pongo acá abajo porque esa me analiza. El E de transferencia nos queda como la relación entre el radio inicial y el radio final menos 1 sobre el coseno de la anomalía verdadera en la transferencia B menos más R I sobre R. Radio inicial sobre radio final. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Tenemos un radio inicial y un radio final, conocidos. Este coseno de la anomalía verdadera, que no es conocido, pero está limitado, porque la anomalía verdadera puede ir entre 0 y 360. Y el E, que no es conocido. Entonces, acá lo que hacemos es decir, bueno, variamos nuestro nudo de transferencia entre 0 y 360 y obtenemos todas las E que podemos usar para ir de una a otra. Entonces acá es donde empezamos a tener de vuelta algunas formas de calcular nuestra trayectoria de no tangencial. Entonces, como les decía, sabemos que la E de transferencia va a ser mayor a 0, porque no puede ser circular. A menos que estuviéramos yendo de una elíptica a otra elíptica, no puede ser circular. En nuestro caso tenemos dos circulares, así que necesariamente tiene que ser elíptica o más. Puede ser hiperbólica, porque como no vamos a completar nuestra trayectoria, no es que vamos a escapar de la Tierra, puede ser hiperbólica y nosotros metemos una frenada gigante una vez que cruzamos la órbita final. Esto podría ser prácticamente recto y simplemente frenamos sobre el final. Y después, si nosotros no tuviéramos órbita final circular, podríamos determinar, disculpen, el radio final, un segundito. Sí, está bien. Si no tuviéramos una circular al final, podríamos, con nuestro radio inicial y este nudo de transferencia, también calcular un radio final. Esto es si no fuera circular, pero como es circular, lo conocemos. Bueno, con esto... bueno, importante por las dudas, no hay una sola respuesta, por supuesto. Vamos a tener infinitas respuestas
según lo que nosotros estemos buscando. Ahora con todo esto vamos a calcular los delta B, para que vean para distintas opciones qué delta B tenemos. Porque hasta acá sí está bien, estamos diciendo la trayectoria, pero no me dice mucho de cómo elijo cuál usar. Vamos a ver todo esto. Y acá en el delta B es donde entran estas velocidades tangenciales y radiales que calculamos la clase pasada. O la anterior. Bueno, el delta B en A va a ser una raíz cuadrada de 2mu sobre nuestro radio inicial, como siempre, menos mu sobre el A de la transferencia. Fíjense que acá ya tenemos un lugar donde el A de transferencia va a estar, entonces acá, dependiendo de la excentricidad que usemos y todo esto, esta velocidad va a cambiar, menos nuestra velocidad inicial, que como es circular, va a ser mu sobre R. Entonces, acá lo que tenemos es que este delta B en A va a cambiar según qué condiciones encontremos para nuestro semieje mayor de la transferencia. Y el más complicado es el B, porque el B es donde se produce la no tangencialidad, básicamente. Entonces, nuestro delta B en B, primero que nada decimos que, viendo a ver si puedo sacar un poquito más el polvo, tenemos que el de transferencia en B es 2mu sobre radio final menos mu sobre la de transferencia. Acá no hay nada nuevo. Y además, nuestra velocidad final va a ser igual, como es circular, mu sobre RF. Entonces, estas dos, de vuelta, solo dependen de, bueno, esta depende solamente de nuestro semieje mayor de la transferencia. Y si recuerdan, el semieje mayor de la transferencia termina dependiendo únicamente de la excentricidad que usemos. Que tiene sentido, porque la excentricidad es lo que nos va a decir cuán recto, por así decirlo, vamos a terminar cruzando nuestra órbita final. Porque no es lo mismo si yo tengo una órbita circular, así, esta es la Tierra, órbita circular, y quiero ir a una órbita final de esta manera, no es lo mismo ir a una órbita, a ver, ligeramente no tangencial, algo así, que una órbita así. Es decir, esta sería una órbita extremadamente excéntrica. Extremadamente, probablemente tengas, por supuesto, mayor a 1, eso casi seguro, sería hiperbólica. Y entonces acá, este cambio de velocidad no va a ser el mismo que acá. Bueno, acá me quedo medio recto, pero sería mucho menor, mucho más ameno este cambio de velocidad. Entonces, esta velocidad 2 va a depender de la excentricidad que le pongamos. Y obviamente, pasos intermedios, ¿no? Hasta que llegamos también al caso donde tenemos dos tangenciales, que es una maniobra de Hohmann. Por las dudas, por supuesto, esto podría ser algo así, ¿no? Podría ser algo así. A ver, acá me sería medio a medio, pero estos casos se dan más que nada en baja potencia. Bueno, acá igualmente lo más probable es que tuviéramos dos no tangenciales. Acá también va a ser no tangencial y por eso es que este punto no es el apoapsis o el periapsis. Pero bueno, con estas cuentas, vamos a borrar esa para el resto de confusiones. Con estas cuentas podemos llevar a estos casos intermedios. Bueno, y el punto este de cruce es este que teníamos antes
vamos a ponerlo acá. Estos puntos de cruce es lo que nos va a dar el nu de la transferencia en B. Es lo que nos va a dar ese ángulo. Bueno, entonces sabemos estos dos. Y acá lo que tenemos que hacer, porque no van a ser polineales, es una recta vectorial. Una recta vectorial. Entonces, vamos a hacer una serie, digamos, de cuentas. Esto lo voy a borrar y ahora lo vuelvo a escribir porque lo que nos interesa es la parte de la B. La A ya es similar a otras que estuvimos haciendo. La A ya no la vamos a tocar más. Vamos a ver la B. Entonces, para calcular el delta B en B, tenemos 3 pasos. Uno, primero que nada, para el delta B en B, necesitamos calcular cálculo de nuestro ángulo de vuelo, el famoso ángulo de vuelo que hablábamos al principio de la clase. El cálculo primero empezamos sabiendo que H, nuestra energía mecánica específica, que lo hablamos en la segunda clase, es igual al radio por la velocidad por el coseno de FPA. Es decir, acá lo que necesitamos es saber la energía mecánica, nuestro radio, nuestra velocidad, y sacamos el ángulo. El radio y la velocidad ya lo tenemos, porque hay radio final y la velocidad final. Ahora el tema es cuál es este ángulo de vuelo. Entonces, obtenemos H, este es nuestro segundo paso. Tenemos H en el periapsis sabemos que, disculpen, usando la velocidad de la transferencia en A. No se olviden que H va a ser constante. H no cambia a menos que haya maniobras orbitales. Entonces, nuestra energía mecánica en A, en la transferencia en A, va a ser la misma energía mecánica que en la transferencia en B. Porque lo único que cambia es la velocidad, pero como también cambia el radio, la H se mantiene constante. Entonces acá hacemos que H es igual a nuestro radio inicial por, aquí esto es una multiplicación común y corriente, por la velocidad de la transferencia en A. ¿Sí? Sabemos que el radio del perigeo por la velocidad del perigeo, o radio del apogeo, también puede ser por la velocidad del apogeo, nos da H. En este caso es A. Perigeo. O al revés, si estamos haciéndolo de una órbita más grande a una más chica. En este caso, perigeo. Y después obtenemos el FP, el ángulo de vuelo, usando nuestra B de transferencia en B y radio final. Radio final acá. Es decir, conocemos H, ponemos H, B de transferencia, R final, obtenemos nuestro ángulo de vuelo. Entonces, porque H se mantiene constante, entonces H, el que obtuvimos allá, es igual a radio final por velocidad de la transferencia en B por coseno del ángulo de vuelo, y esto es lo que nosotros queremos obtener. Todo esto para ahora hacer el cálculo de velocidades. ¿Es lo mismo que sacar esto? Perdón. Sí, es la misma velocidad. Sí, esta es la transferencia B, la transferencia A es exactamente la misma que habíamos dado recién con las raíces cuadradas. Por eso yo ya la doy por conocida. Acá lo único que nos falta conocer es este ángulo. Y por último, ya conociendo el ángulo, podemos hacer el cálculo de lo delta B en B, que no es otra cosa que
una resta vectorial de dos vectores no colineales. Acá esto lo borro. Igual, cualquier cosa me avisan y lo vemos, pero esto va a estar subido, así que... Entonces, tenemos que nuestra delta de velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad de la transferencia en B al cuadrado más la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la velocidad de la transferencia en B por B final por el coseno del ángulo de vuelo. Es un módulo de dos ángulos que no son un módulo de un vector con varios componentes. Entonces, esta es nuestra velocidad de B, nuestro delta B total vuelve a ser módulo de A más, bueno, el delta B en B, que va a ser positivo, porque no nos queda otra que sea positivo. Acá hay que tener cuidado con el tema de la orientación, porque bueno, por la forma en que lo hicimos sí o sí nos va a dar positivo. Y bueno, ¿alguna duda? Quería llegar hasta el final antes de preguntar, porque sé que por ahí en la mitad, digamos, es un poco confuso. ¿Alguna pregunta sobre la metodología para llegar a tener una transferencia no tangencial? Estas no tangenciales no las vamos a usar para el trabajo ni nada de eso, pero me parece que es interesante que lo sepan, primero que nada porque se usa, y segundo porque es una forma diferente de hacer una transferencia a las tangenciales clásicas. ¿Alguna consulta sobre esto? Sí. ¿Qué anda haciendo esto? O sea, además del tiempo, ¿qué es lo que se gana? Tiempo. Pero, ¿qué les cambia a los astronautas tarde? 1 o 2 días en llegar, que 2 horas. Bueno, primero que nada, por comodidad. Pero segundo, también depende del tipo de cápsula, de misión y todo eso, son las provisiones que vos tenés que sacar al astronauta consigo para llegar. Bien, sí. ¿Los astronautas no llevan de por sí provisiones para mesa? A veces sí, a veces no. Sí llevan más tiempo de lo que necesitan, simplemente por una cuestión de contingencia, pero a veces los astronautas van solos, digamos, o con experimentos, y después van las cápsulas de reabastecimiento. Pero sí, es más una cuestión de hacerlo rápido que de cualquier otra cosa. Obviamente después si se determina, a ver, al astronauta no le va a cambiar nada en hacerlo 12 horas, 1 hora, está bien se hace con 12 horas. Pero hay muchas veces que se prefiere llegar rápido y sacarse de encima el problema, porque no te olvides que cada segundo que vos pases en una órbita que no sea la de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, es un segundo de riesgo. Porque es más riesgoso estar en una cápsula que en la Estación Espacial Internacional. Así que bueno, es un poco como... Hay también acá metido riesgo operacional, un montón de cosas que por ahí no tienen tanto que ver con la mecánica orbital en sí. Porque esto es importante, no se olviden que nosotros acá no pensamos tanto en mecánica orbital de forma matemática, sino como parte de una misión espacial. Entonces, acá no va a haber solamente números y combustible y tiempo, sino también riesgo operacional, requerimientos de ciencia, requerimientos de misión, operacionales, que eso es algo que vamos a ver después con el tema de comunicaciones y todo eso, que un poquito les voy a dar una introducción para que vean cómo influye la mecánica orbital en todo eso. Bueno, sé que ya nos quedamos sin tiempo. Les quiero avisar que ya está el trabajo integrador subido a la página de la cátedra. Tenía intenciones hoy de mostrárselo, pero vamos a llegar a las corridas, así que la clase que viene, que es más corta, se las muestro para que cualquier duda que haya lo podamos ver. Pero ya está subido si lo quieren ir viendo. Así que bueno, nos vemos la clase que viene con maniobras fuera del plano. Sí. No, a ver, si alguien quiere, esto es un poco, vamos a ver lo que fueron la clase.